Perlas de la epístola del apóstol Pablo a Tito. ¿Qué virtudes deben desarrollar los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes y los siervos cristianos? ¿Qué virtudes debe tener el ministro que predica la palabra? ¿Qué gran acontecimiento debe motivarnos a desarrollar la excelencia del carácter? Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 2 de la carta a Tito. Oremos. Amado Dios, te pedimos, Padre, que en este día tú dirijas nuestro estudio, que al leer cada palabra, cada frase de los versículos de este capítulo 2, tú nos enseñes a encontrar las enseñanzas para nuestra vida, nos enseñes a comprender, a entender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias por estar allí acompañando el estudio diario. El Señor les bendiga. El Señor bendiga sus planes, bendiga su familia. Gracias por ayudarme a llegar a más personas. Gracias. La palabra es del Señor. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Pero tú, dice el versículo 1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta exhortación debe tenerlo muy en cuenta toda persona que pretenda ser mensajero de Dios, toda persona que pretenda hablar en el nombre de Dios. Debe hablar la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol destaca el contraste entre el contenido y la forma de las enseñanzas de Tito en comparación con los falsos maestros de Creta. Recuerden en el capítulo 1, Pablo le da la difícil tarea de producir reavivamiento y reforma en la iglesia de Creta. Y ellos tenían ciertas costumbres realmente muy terribles. Y los maestros, los judaizantes, agravaban aún más el trabajo de Pablo. Pero el apóstol le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla de acuerdo a lo que está revelado. Hay mucha gente que maneja creencias, que maneja concepciones muy particulares. Hace poco alguien escribió negando la existencia del Espíritu Santo. Y hay muchos que niegan el Espíritu Santo. Para negar la existencia del Espíritu Santo hay que borrar muchos pasajes de la Biblia. Y además es el Espíritu Santo quien nos convence a nosotros de nuestra necesidad de Salvador. Como dice el apóstol Juan en su Evangelio, nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones. Por eso debemos ceñirnos de acuerdo con lo que está escrito, de acuerdo con la sana doctrina. Hemos de afrontar las falsas enseñanzas, enseñanzas tendenciosas que se dan por ahí. Con un escrito está. Y si quien responde, te responde con cualquier otra cosa, menos con un escrito está, ya el apóstol dio instrucciones en su carta a Tito. No vale la pena discutir sobre palabras, sobre cuestiones que a nada bueno conducen. Aprendamos a ceñirnos a la palabra inspirada. Que los ancianos sean sobrios. Los ancianos.
Aquí no se está refiriendo al dirigente, no se está refiriendo al líder de la iglesia. Como vamos a ver a continuación, las indicaciones de Pablo en relación a la instrucción del anciano, la anciana, el joven, la joven, el esclavo o siervo cristiano, van en esa línea, cómo debe ser el carácter del cristiano. Y dice que los ancianos sean sobrios. Cuando hablamos de sobrio, siempre vamos a la contraparte de no ebrio, sino abstemio de vino. Un sobrio también es una persona muy ecuánime, muy centrada, muy equilibrado. Una persona que sabe manejarse en situaciones difíciles. Sean sobrios, serios. En otras versiones dicen digno de honor. Graves, dice en la versión Nácar Colunga. Sobrios, serios, prudentes. Una persona prudente es una persona sensata. Los varones mayores de la iglesia debían ser respetados por sus sabios consejos. Cuando uno es enseñado por Dios, un consejo tal no debe ser tomado livianamente. Sobrio, serios, prudentes, sanos en la fe. Repito, sanos en la fe. No añadir ni quitar. Creer en Dios. Imitar la fe de Abraham que hizo que Dios lo declarara justo. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Creer en Dios, creer en su palabra. Sanos en la fe, sin manipular, sin tergiversar. En el amor. Sanos en el amor. El amor es un principio. El amor no cambia cuando cambia nuestro estado de ánimo. Así lo define la Biblia. Dios es amor. Y nosotros hemos de aprender a beber de la fuente del amor. Prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. ¿Qué es paciencia? Es perseverancia. Es esperar hasta lograr lo que nos hemos propuesto. Es esperar, perseverar hasta que se realice aquello que hemos deseado o que deseamos. Por ejemplo, los que esperamos la segunda venida de Cristo, hemos de perseverar, pacientemente esperar esa manifestación. Así venga en un día o en un año o en 10 años, paciencia. Estas cualidades siempre deben mantenerse vivas. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Virtudes que debe desarrollar el anciano, aquella persona que ya ha vivido la vida y sabe cómo debe conducirse. Es lamentable encontrarse con personas ancianas impulsivas, exaltados, iracundos. La vida del apóstol fue una magnífica ilustración del ideal que aquí se expone, un modelo acabado para todos. Ahora, el consejo va para las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. El cristianismo, estimados hermanos, estimadas hermanas, ahora que vivimos en un tiempo en el cual supuestamente se busca la igualdad entre varones y mujeres, el cristianismo elevó la condición de la mujer a una altura desconocida hasta ese momento. Pero esa nueva condición exigía una debida respuesta de las mujeres cristianas,
debían cumplir el propósito original de Dios de ser modelos de ternura y dedicación. Las mujeres cristianas debían presentarse de ese modo como un dechado de pureza y dedicación al hogar y a los hijos, tanto que sus hijos, que sus hijas, ¿no?, o sus vecinos paganas pudieran, admirados, buscar, preguntar por el Señor que hizo eso en la vida de estas mujeres. Deben ser, dice, reverentes en su porte, en su conducta, como personas sagradas. El porte. El porte nuestro dice que debiera ser siempre erguido, ¿no? Nunca cabizbajos. El porte. Tanto en su vestido como en su porte y conducta debían comportarse como quienes se ocupaban del servicio sagrado. Recuerden que nosotros somos cartas abiertas. Las personas ven en nosotros al Dios que decimos adorar. No calumniadoras. ¿Quién es un calumniador? Levantar mentiras como verdades y imputar a otras personas que lo han dicho o lo hicieron. No calumniadores. Siempre con la verdad. No esclavas del vino. Con más precisión, no esclavizadas por mucho vino, sería la traducción. No hacía mucho que se había establecido la iglesia de Creta. Por eso las ancianas eran quienes habían vivido la mayor parte de su vida regidas por las normas y los hábitos de la sociedad pagana. Beber vino era común en la zona del Mediterráneo. Creta tiene todavía una gran producción de uvas. Después de una larga vida en tal costumbre, ser esclava del vino era la regla y no la excepción. Y ahora la indicación es no esclavas del vino. No debe ser esclavo del vino. Imagínense una persona que ha bebido toda su vida, 40 años, 60 años. Un anciano es considerado a partir de los 65 años, 70 años, en otros lugares a los 60 años. A lo largo de su vida consumiendo. Y ahora volverse sobrio. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa transformación. La palabra de Dios tiene poder para lograr ese cambio. Maestras del bien. Miren qué tal virtud que debieran tener las ancianas, las mujeres de la iglesia, las mujeres que ya vivieron la vida, que saben cómo es la vida. En contraste con el esparcimiento de los chismes, calumnias o fábulas profanas, ellas debieran ser maestras del bien. Ya tenemos el perfil del anciano, ya tenemos el perfil de la anciana. Ahora se nos habla acerca de las jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Los versículos 4 y 5 nos hablan del perfil que debieran desarrollar las mujeres jóvenes. Las ancianas, las mujeres ya de edad, debieran enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando dice enseñar a amar, miren, el amor no solo se manifiesta con dichos, sino también con hechos. Y el apóstol recomienda que se les enseñe cómo conducirse. Las virtudes femeninas se transmiten mejor de una generación a otra mediante mujeres emocionalmente maduras que han dado y han aprendido bien las lecciones de disciplina propia y piedad personal. Es lamentable que las mujeres jóvenes asuman los deberes conyugales y maternales sin haber sido debidamente enseñadas por precepto y ejemplo en las responsabilidades de la femineidad cristiana. Y aquí entramos a un tema
¿Qué suele decirse? Se dice que hay escuela, universidades donde se forman profesionales, pero no hay escuelas para formar a los futuros padres. Aquí está la escuela. Las mujeres ancianas debían formar, educar, instruir a las jóvenes para saber ser madres, para saber conducir su hogar. De la misma manera debe suceder con los jóvenes. Que sepa amar a sus maridos, ¿no? Dice, jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. Hay quienes confunden, por ejemplo, el amor hacia los hijos con el ser muy complacientes. No, yo a mi hijo no le digo nada. Yo a mi hijo no le hago sentir mal. Pablo destaca la ley básica que rige la seguridad de la familia y el desarrollo emotivo. Nada hay que equivalga a la contribución de una madre amante que consecuente y desinteresadamente se entregue a cada hijo que cría. Los hijos no deben ser considerados como barreras para la felicidad de los adultos, ni como seres que automáticamente desarrollan virtudes nobles y dignas de respeto. Consejos para las jóvenes. Cómo amar a sus maridos y a sus hijos, cómo instruirlos, cómo prepararlos, a ser prudentes. Las mujeres jóvenes deben aprender a ser prudentes, a tener dominio propio, a ser sensatas. El énfasis de Pablo pone frecuentemente, ¿no?, sobre el adjetivo sofrón en sus diversas formas, en sus cartas. Énfasis, ¿en qué? En que debe haber dominio propio, deben ser sensatas. Exclusivo para las mujeres, también para los varones. Ya hemos visto en los ancianos. A ser prudentes, castas. Los tiempos en los cuales vivimos, hablar de castidad es como si hiciéramos una broma. La gente se ríe. Casto. ¿Cómo es eso? Si los jóvenes, las jovencitas se inician muy temprano en la vida sexual. Y el Estado en muchos lugares lo promueve, distribuyendo preservativos. Pero aquí el apóstol dice que sean castas. Y este consejo, esta recomendación va para el joven y para la señorita. Recuerden lo que dice la palabra. No a la fornicación. Entonces no es simplemente un consejo abocado a ellas. Pero aquí Pablo está hablando de un perfil. ¿Qué más? Cuidadosas de su casa. Cuidadosas. Las madres que pasan gran parte de su tiempo fuera del hogar a veces descuidan las responsabilidades familiares. Y aquí vivimos hoy en día tiempos sumamente complicados. El varón y la mujer trabajan y ambos están fuera de la casa. Y si todo el día están los dos fuera de la casa, ¿quién forma a los hijos? Allí hay un problema, un dilema a solucionar. Pero el mensaje es: deben ser cuidadosas de su casa. Buenas. Suena muy trillado a veces la palabra, ¿no? Buena. La descripción que hace Pablo de una mujer cristiana equivale al retrato clásico de la madre y la esposa digna de Proverbios 31, 1 en adelante. Buenas, sujetas a sus maridos. Ya hemos hablado en Efesios y en 1 de Timoteo 2:11 acerca de estar sujetos. La figura que presenta Pablo es que esa sujeción debe ser la misma sujeción que tiene la iglesia para con Cristo. Esa es la figura. En esa sujeción no hay abuso de poder ni de autoridad. Piense, la sujeción de la iglesia
a Cristo, que es la cabeza. Es la sujeción que debe darse de parte de la mujer a su marido. Si usted lee Efesios, Cristo, la cabeza de la iglesia, se dio a sí mismo para presentar a su iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como los cristianos llevan el nombre de su Dios y afirman que lo representan, somos cartas abiertas. Pablo insta a que se examinen cuidadosamente los hábitos diarios por los cuales se juzga el poder de la religión. Muchos miembros de iglesia prefieren, como los paganos, cumplir con un ritual complicado en vez de vivir fielmente para Dios día tras día. El fiel cumplimiento de las tareas diarias constituye la primera responsabilidad de una mujer cristiana. Ningún deber para la iglesia, no importa cuán bien se cumpla, puede compensar la falta del debido cuidado a los hijos o a la inmadurez de los sentimientos. Si los no cristianos en el tiempo de Tito veían que las mujeres cristianas no tenían más dominio y sentido de responsabilidad que las mujeres no cristianas paganas, la causa del cristianismo sufría gran pérdida. Se blasfema el nombre de Dios por parte de los impíos por lo que ven en nosotros. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nuestras vidas deben mostrar las virtudes que solo la palabra de Dios puede desarrollar. Y entonces las personas preguntarán por ese Dios que es capaz de lograr cambios en la vida de las personas. Pero si no sucede tal cosa, pues el nombre de Dios será objeto de burla. En el versículo 6 ahora el apóstol se ocupa del joven. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una sola palabra que dice: exhórtalos a que sean prudentes. ¿Qué es ser prudente? Una persona equilibrada, una persona que sabe lo que dice, sabe cómo hacer, sabe cómo reaccionar, sabe conducirse en toda situación, en situaciones de crisis, en situaciones complicadas. Prudente. Sabe cuándo decir y cuándo no decir, cuándo callar y cuándo hablar. Del versículo 7 y 8 nos encontramos con el apóstol dando instrucciones ahora a Tito, el ministro. ¿Cómo debe ser el ministro? El ejemplo que debe mostrar él, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito debía presentarse como ejemplo de buenas obras. ¿Y quién produce las buenas obras en la vida de la persona? Recuerden Gálatas capítulo 5. En nuestras vidas se pueden producir los frutos o las obras de la carne y las buenas obras. Nuestra naturaleza sin Dios, sin la intervención del Espíritu Santo, produce esas obras de la carne. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros produce esas buenas obras. Las buenas obras son el resultado de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces dice, tú debes presentarte en todo como ejemplo de buenas obras. Una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, en la enseñanza. Mostrando, ¿qué dice? Integridad. Mostrando incorruptibilidad. Ciñéndose a lo que está escrito, sin aumentar ni quitar, sin negar porciones de la Biblia, presentar la verdad tal cual está. Seriedad. Con la seriedad que debe darse a la palabra de Dios a la hora de presentar el mensaje.
También puede ser entendido esto de seriedad como dignidad. Cuando presentamos la palabra de Dios, nosotros somos los heraldos, los embajadores de Dios, y hemos de presentarnos como tal. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Ah? La palabra debe ser, dice, sana e irreprochable. Nadie debe desmentirnos, nadie debe de juzgar que estamos utilizando mal la palabra, sino que nos estamos ciñendo al escrito está. Y ahora, en cuanto a nuestra forma de comunicarnos, un principio elemental a manejar. Hagamos que nuestras palabras sean creíbles. Lo que digamos, eso hagamos. De modo que el adversario dice, se avergüence. Que los falsos maestros, que los judaizantes se avergüencen, hasta que el mismo Satanás se avergüence. ¿Por qué? Porque vamos a ser consecuentes con lo que decimos, lo que ayer decíamos. Nuestros dichos deben ser corroborados por nuestros hechos. No deben ser desdichos, sino deben ser corroborados, refrendados por nuestros hechos. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. Nada malo podrán decir. Recuerden, los enemigos de Daniel escarbaron su vida y no pudieron decir nada malo de él. ¿Cuál debe ser el carácter del esclavo cristiano? En ese tiempo existía la esclavitud. Exhorta a los siervos o esclavos a que se sujeten a sus amos. Sujetos, obediencia. Obediencia. Que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué es lo que debe ser el cristiano? Prudente. La prudencia cuando trabajamos, la prudencia cuando servimos. Y aquí, ya que nosotros no vivimos tiempos de esclavitud, nadie es siervo, por lo menos por esta parte del planeta, ¿cómo nos relacionamos con nuestros superiores? Exhorta, por ejemplo, a los empleados a que se sujeten a sus superiores, que agraden en todo. ¿Cómo agradamos en todo? Con la forma como nosotros hacemos nuestro trabajo, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. Que no sean respondones, que no sean personas que falten el respeto. La conversión de los esclavos al cristianismo no debía transformarlos en obreros menos satisfactorios, sino que su sombría desobediencia debía transformarse en alegre utilidad. Y muchos esclavos se ganaron el corazón de los amos. Y prácticamente hay historias donde se cuenta que fueron tratados como hijos. Dentro de unos días vamos a ver la carta a Filemón. Ahí se habla de la historia de Onésimo, un esclavo que huyó. Y ahora Pablo le dice que se someta a su amo, que sea obediente, que no sea respondón. Y Onésimo va llevando la carta a Filemón. No defraudando, no malversando, no desfalcando, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Jesús resumió todo esto en una frase: el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también lo será. Fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo demos un buen testimonio del poder de la palabra de Dios, del poder del Evangelio. Pablo afirma que únicamente una vida semejante a la de Cristo puede representar debidamente el Evangelio ante el mundo.
Hombres nuevos, no necesariamente métodos nuevos, constituyen el plan de Dios para la promoción del Evangelio. Nuestra vida debe ser el testimonio más poderoso para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y una vez más el apóstol presenta a Dios como nuestro Salvador. Hasta aquí ya debemos ir cambiando ciertas formas de pensar, cierta forma de hablar. Generalmente nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, pero Dios también es nuestro Salvador y el apóstol lo tenía muy claro. En los versículos 11 al 15, el apóstol habla acerca de cuál debe ser la motivación para desarrollar ese tipo de carácter, ese perfil que ha dejado establecido para los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, los siervos, para el propio ministro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación de Dios se ha manifestado y esa salvación está extendida a todos, ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, siervos, libres, para todos. La gracia de Dios es para todos. Y esto debe quedar bien claro en nosotros. La nota triunfal del Evangelio de Pablo es que los hombres y las mujeres alcanzan la victoria sobre el pecado, que una vida semejante a la de Cristo, que se manifestó una vez en carne y sangre, puede reproducirse en cada hombre o mujer movidos por el Espíritu. Todo orden de Dios va acompañada por su gracia, el poder para cumplir los propósitos divinos. Enseñándonos. Enseñándonos. ¿Quién? La gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Para salvación de todos los hombres. Enseñándonos qué. ¿Quién nos enseña? La gracia. ¿No? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora el apóstol ya no está dividiendo ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, siervos. Está hablando ahora de todos. Que la gracia nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, nosotros debemos vivir ahora, hoy, en el presente, de una forma tal que nuestra vida sea sobria, justa y piadosa. Sobria, justa y piadosa. El cristiano genuino reconoce sus responsabilidades sociales y sus deberes espirituales como hijo de Dios. La gracia de Dios imparte suficiente poder para que los hombres puedan demostrar verdadero dominio propio. Y miren lo que dice en el siguiente versículo. Vamos y volvemos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que va a motivar que nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente? ¿Qué es lo que va a motivar en nosotros que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Qué cosa? La esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. La esperanza del regreso de Cristo ha sido el gran incentivo de la fe cristiana durante casi 2000 años. Y en el presente podemos decir más de 2000 años. Ha reanimado el espíritu del creyente y fortalecido su valor en medio de todas las vicisitudes de la vida. Los oscuros momentos de desánimo, desilusión o dolor propios de la condición humana son superados gloriosamente por la esperanza cristiana del segundo advenimiento. Pablo, cuando escribe su segunda carta a Timoteo,
Sabía que iba a morir pronto, pero él aguardaba la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación, la segunda venida de Cristo ha hecho que cientos y miles de personas incluso sacrifiquen su vida por esa esperanza. Y no están equivocados. Esta esperanza bienaventurada ha transformado vidas, ha sido el mayor aliciente, la mayor motivación para que las personas vivan, ¿de qué dice? Sobria, justa y piadosamente, para que las personas renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa manifestación gloriosa, la aparición de la gloria, ¿no? Lo que se conoce como la epifanía, la aparición visible. Esta esperanza bienaventurada está en oposición con manifestaciones gloriosas que se inventarán, como Jesús advirtió sobre los engaños que vendrían. ¿Y cómo va a venir Jesús? Dice que todo ojo lo verá. Mateo 24 dice que será como un relámpago. Y la Biblia nos da muchas señales. Esta esperanza bienaventurada es lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos en pie en las circunstancias más difíciles o desfavorables. De todos los apóstoles, ¿no? De todos los apóstoles, a excepción de Juan, todos fueron sacrificados y prefirieron morir que renunciar a su fe, porque siempre se han mantenido mirando a lo lejos la segunda venida de Cristo. Así como Enoc habla acerca de la segunda venida de Cristo, Enoc, un personaje antidiluviano, esa esperanza ha mantenido en pie a muchos. ¿Qué más dice? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se dice que esta parte del original no es muy claro, por eso no se puede decir si cuando dice gran Dios y Salvador Jesucristo se está refiriendo solo a Jesús o está hablando de Dios el Padre y el Hijo. Pero en relación a la venida de Cristo, juntamente con Dios el Padre, hay muchos textos. Jesús mismo le dijo ahí al Sanedrín: verán ustedes viniendo al Hijo del Hombre en la gloria del Padre, acompañado todos. Apocalipsis dice que habrá un silencio como de media hora en los cielos cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Ese Cristo que va a venir por segunda vez se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimirnos de todos los pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué es lo que Él busca en su iglesia? ¿Qué es lo que busca en nosotros? Dice, para redimirnos de toda iniquidad, de todo signo de mal, de todo desacato a la ley, de toda ilegalidad, y purificar para sí. Cuando decimos que debemos preparar un pueblo para el encuentro con Cristo, nos referimos a esto, a este punto. Purificar para sí, preparar para Cristo un pueblo propio. Purificar para sí un pueblo propio. Así como Dios llamó a los israelitas y les dijo: ustedes son mi pueblo, Cristo murió y ahora quiere un pueblo propio, su iglesia. Y cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir por su iglesia, por su pueblo. Y hemos visto las características que tiene su pueblo. Todos dicen ser la iglesia verdadera, pero deben verse cada uno en las Escrituras.
Y cada uno debe considerar que la Biblia, como dice el apóstol Pablo, Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí, las enseñanzas que se dan en las iglesias donde ustedes congregan no son conforme a la sana doctrina. Busquen esa iglesia donde se están preparando para el encuentro con el Señor. ¿Qué características debe tener esa iglesia? Apocalipsis nos dice claramente, Apocalipsis 14:12, lo resume en dos características. El remanente del tiempo del fin tiene el testimonio de Jesucristo y guarda los mandamientos de Dios. Así de sencillo. Entonces, la muerte de Cristo sirvió para purificar para sí un pueblo propio. Es decir, para Dios mismo. La iglesia cristiana es la sucesora de Israel como el agente especial de Dios para la comunicación del Evangelio. Pero en esa iglesia, dentro de esa iglesia, hay dos grupos, los que son trigo y los que son cizaña. Y nuestra preocupación debe ser acercarnos más al Señor, para siempre ser trigos, celoso de buenas obras. Mientras a la iglesia cristiana, ¿no?, el Señor lo vaya guiando, mientras que la iglesia de Dios sea el Espíritu Santo quien lo guíe, será un pueblo celoso de buenas obras. La iglesia de Dios aguarda la segunda venida de Cristo y mientras aguarda cumple la misión que una vez se le encomendó a la nación judía, revelar por precepto y por ejemplo los principios del gobierno de Dios, las buenas obras. Las buenas obras son fruto de Cristo morando en nuestros corazones. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué cosa? Miren el versículo 1 y el 15. En el 1 dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y cierra Pablo esta parte de su mensaje diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La autoridad del ministro del Evangelio se basa definitivamente no en su cargo, sino sobre su misión divina y en la integridad de su ministerio. Tito debía presentar su enseñanza con tanta persuasión que sus oyentes honestamente no pudieran eludir lo que decía ni encontrar que sus argumentos eran ilógicos, pues esto haría que perdieran su confianza en él. ¡Qué gran perla hemos encontrado! Versículo 1. Hablemos de acuerdo a la sana doctrina. Y esa sana doctrina debiéramos presentarlo con toda autoridad, de tal forma que ninguno nos menosprecie. Preparémonos, permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a purificarnos, nos ayude a prepararnos para el encuentro con Cristo, porque la esperanza bienaventurada es la que nos mueve y es nuestra mayor motivación para seguir sirviendo al Señor y para seguir viviendo para el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.